Bueno, a ver, para quien nos escucha hoy, preparaos porque vamos a entrar en un terreno un poco oscuro. En el folclore mesoamericano, resulta que la semana más sagrada del año es, paradójicamente, la más letal. Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad es que es un contraste brutal. O sea, fíjate en esto. Alguien decide darse un baño tranquilo en un río durante el Viernes Santo y en lugar de, no sé, una purificación espiritual, pues se arriesga a sufrir una mutación monstruosa. Así, sin más. Exacto. Es que hoy tenemos sobre la mesa una colección que, bueno, a mí me parece fascinante. Son crónicas históricas. Hay también investigaciones universitarias y muchos archivos de tradición oral, tanto de México como de Guatemala. Y la misión de este análisis a fondo, de esta exploración de hoy, es entender un fenómeno súper peculiar. Queremos saber por qué la época de mayor recogimiento religioso, lo que es la Cuaresma y la Semana Santa, es justo el momento de mayor actividad paranormal y de terror en estas culturas. Sí, porque rompe por completo con esa idea preconcebida que tenemos, ¿verdad? Totalmente. Rompe con la idea de que los días consagrados te dan, no sé, una especie de escudo protector contra el mal. Vale, pues vamos a desgranar esto poco a poco porque tiene tela. Pues a ver, el punto de partida para comprender todo este fenómeno nos exige adentrarnos un poco en la lógica de la teología popular de la región, que, o sea, es muy específica y sobre todo muy literal. Muy de tomarse las cosas al pie de la letra, ¿no? Eso es. Según las fuentes que hemos analizado, hay una creencia pero inquebrantable de que durante el Viernes Santo, como se conmemora la crucifixión, pues la divinidad está, a todos los efectos prácticos, muerta en la tierra. Ya, claro. O sea, el jefe no está. Literalmente. Y el corolario que saca el imaginario colectivo de esto es una frase muy popular allí. El diablo anda suelto. O sea, al desaparecer ese contrapeso divino que lo mantiene a raya, digamos que se abre una brecha temporal. Una ventana de vulnerabilidad absoluta. Madre mía. Efectivamente, una ventana donde lo sobrenatural toma el control total de las calles, de los campos y, muy importante, de los ríos. Ostras. Es que, a ver, es como si se instaurase una especie de, no sé, un toque de queda cósmico, por así decirlo. Me gusta mucho esa analogía, sí. Claro, es que imaginemos un toque de queda militar en una ciudad cualquiera. Si tú sales a la calle a deshoras, pues te arriesgas a que te arreste una patrulla. Pues aquí la lógica viene a ser idéntica, pero a nivel celestial, ¿sabes? Sí, sí. Romper este toque de queda del Viernes Santo cometiendo actos tan cotidianos, ojo, como bañarte o comer carne, implica que la propia naturaleza, digamos que ejecuta el castigo de forma inmediata. Y no hay un juicio posterior ni nada, ¿eh? Exacto. La transgresión tiene unas consecuencias físicas en el acto. Y hablando de consecuencias físicas, me viene a la cabeza lo de Guatemala. Ah, la leyenda de la sirena de Retalujeo. Es que los archivos guatemaltecos ilustran este mecanismo de castigo de una manera brutal. Sí, cuéntanos un poco los detalles de esta historia, porque es tremenda. Pues a ver, en los documentos recogen la historia de una joven que dicen era de una belleza enorme en el sur del país. Y esta chica, movida por la vanidad y, bueno, desafiando las prohibiciones expresas de sus mayores, decide que se va a bañar al río Bolas. En pleno Viernes Santo, claro. En pleno Viernes Santo, con todo el peligro que eso conlleva según la tradición. Y el castigo por esta desobediencia, pues no es, no sé, un rayo caído del cielo o una enfermedad. Que va, ojalá. Es una metamorfosis. La joven se transforma en sirena y queda condenada a habitar para siempre en esas aguas, utilizando además su belleza y su canto para atraer hacia la muerte a los incautos que se acercan al río. Madre mía, qué barbaridad. O sea, es una condena que no solo te destruye a ti como persona, sino que encima te convierte en un peligro activo para toda tu comunidad. Eso es, te vuelves parte de la amenaza. Pero, a ver, me surge una duda sobre los mecanismos de este castigo. ¿Por qué precisamente el agua? Porque, vamos a ver, en la tradición católica, el agua es el elemento purificador por excelencia. Es la base del bautismo. Ya. Y lo fascinante de esto es que la inversión de ese símbolo es justo la clave de la leyenda. O sea, históricamente, si nos vamos a las religiones precolombinas, los cuerpos de agua ya se consideraban portales. Lugares sagrados o peligrosos, ¿no? Claro, lugares habitados por entidades poderosas y muchas veces súper caprichosas. Luego, cuando llega el catolicismo, pues el agua adquiere este carácter purificador que tú decías. Sí, el agua bendita y todo eso. Pero la creencia dicta que esa cualidad buena depende enteramente de la bendición de Cristo. Entonces, al estar Cristo muerto el Viernes Santo, Ah, el agua pierde su escudo divino. ¡Qué fuerte!
Exactamente. Pierde el escudo y se revierte a un estado primordial, a un estado salvaje. Se convierte, por así decirlo, en un fluido de encantamiento y magia negra. O sea que el mito de la sirena funciona en realidad como un mecanismo de control social brutal, pero muy sofisticado. Totalmente. Utiliza el terror puro y duro, el miedo a una desfiguración física para garantizar que toda la comunidad, y especialmente a la gente joven, respete el luto y las tradiciones, ¿no? Para que no se vayan de fiesta. Ya, claro. Entiendo que el miedo a convertirte en un monstruo pues mantenía a raya a la gran mayoría de la población. Sin embargo, bueno, ya sabemos que la naturaleza humana es intrínsecamente rebelde y ambiciosa. Uy, sí. Siempre hay alguien que quiere ir un paso más allá. Es que si existe una creencia generalizada de que hay una fisura cósmica y de que las entidades oscuras caminan libres por el mundo, pues siempre habrá alguien que no quiera esconderse en su casa. Alguien que decida salir a buscar ese poder. Efectivamente. Eso es, o sea, pasamos de la transgresión por vanidad o por accidente a lo que es la invocación activa. Y aquí, a quien nos esté escuchando, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Pues sí, porque los textos folclóricos dedican un apartado enorme a esta gente, a los que intentan sacar provecho de este acelerador de la oscuridad que es la Cuaresma. Como la historia esta de Guatemala capital, la de los viernes, ¿no? Exacto. La leyenda de los viernes de Cuaresma y el diablo. Es originaria de la ciudad de Guatemala y es un testimonio pero perfecto de esta ambición temeraria que comentábamos. Cuéntala, porque el trato tiene tela. Pues mira, narra la historia de un zabal joven, cegado por el deseo de conseguir riquezas inmediatas y de tener mucho éxito con las mujeres. Y a sabiendas del peligro se va a la plaza de la Mate a invocar al demonio. Con un par, sí señor. Sí, y logra materializar a la entidad y sella un pacto. Pero las condiciones revelan algo muy particular sobre cómo se concibe el mal en esta región. A ver. El demonio le exige que se reúnan en esa misma plaza cada viernes de Cuaresma por la noche, sin excepción alguna. Ostras, es un nivel de compromiso aterrador. Es como, no sé, una especie de burocracia del mal. Tienes reuniones agendadas con el diablo. Literal, reuniones de seguimiento satánicas. Y si no recuerdo mal, de las fuentes, cuando este chico se arrepiente, porque claro, al final se asusta, e intenta romper el trato abrazándose una imagen religiosa, el diablo no dice simplemente, ah, vale, pues adiós. ¿Qué va? La entidad no se desvanece tranquilamente, sino que empieza a atormentarlo de una manera psicológica brutal hasta hacerle perder la razón por completo. Menudo final. Pero, a ver, llegados a este punto, yo creo que tenemos que plantear un debate crítico, ¿no? Analizando quién transmitía estas historias hace un siglo, ¿no te parece todo esto muy conveniente? ¿En qué sentido? O sea, que podrían interpretarse simplemente como fábulas morales, ¿no? Cuentos muy elaborados por las autoridades civiles o por los propios curas. Ah, ya veo por dónde vas. Claro, una herramienta narrativa diseñada puramente para asustar a los jóvenes, para evitar que salieran a beber, a juntarse con chicas o a causar alborotos, durante unas noches que tenían que ser de vigilia y de silencio. Pues, a ver, sí. La pedagogía del miedo es, sin duda alguna, una de las funciones principales de la tradición oral en todo el mundo. Codificar el rechazo a portarse mal, básicamente. Exacto. Disfrazar un comportamiento disoluto o rebelde con la forma de una entidad demoníaca es un mecanismo disuasorio impecable. Y muy efectivo. Pero, supongo que hay un pero. Sí. Si conectamos esto con el panorama general, reducir estas leyendas a meras historietas para mantener el orden público es ignorar la profundidad inmensa del sincretismo religioso que hay en estas zonas. Ya, que hay capas mucho más profundas ahí. Muchas más. Por ejemplo, el ritual de Pátzcuaro en el estado mexicano de Michoacán demuestra que esto va mucho más allá del simple miedo. Ay, la historia de los forasteros y la pintura en la pared, madre mía. Esa misma. La crónica describe a unos jóvenes de fuera que, habían bebido más de la cuenta y los habitantes locales les retan a realizar una invocación justo a la medianoche. Que ya hay que tener ganas. Ya te digo. El ritual consiste en pintar la figura de un diablo de espaldas sobre una pared. Y tienen que propinarle latigazos que deben coincidir milimétricamente con las 12 campanadas del reloj de la iglesia. Y claro, al llegar al sexto latigazo, coincidiendo con la sexta campanada, la figura que estaba pintada cobra relieve de repente y comienza a girarse poco a poco para mirarlos de frente. Es que te lo juro, esa imagen, la de un dibujo girándose lentamente en la pared de piedra mientras suenan las campanas de fondo, vamos, es digna de la mejor película de terror psicológico actual. Es súper visual y aterradora.
Pero a ver, ¿qué ocurre con el sincretismo en este caso particular que mencionabas? ¿Por qué es tan importante? El sincretismo se manifiesta en la mecánica misma del ritual. O sea, por un lado, estás utilizando el sonido de la campana, que es el símbolo máximo de la llamada divina y del orden eclesiástico, a modo de metrónomo para despertar a la oscuridad. Qué ironía más macabra usar lo divino para llamar al diablo. Exacto. Y por otro lado, los latigazos imitan directamente la flagelación de la pasión de Cristo, pero aquí se están usando con un propósito invocatorio oscuro. ¡Ostras, es verdad! Hay que recordar que, en la cosmogonía indígena purépecha típica de la región de Michoacán, las entidades del inframundo no eran conceptualizadas como el mal absoluto del cristianismo. Ah, no eran el diablo cristiano clásico con cuernos y tridente. No, para nada. Eran fuerzas de la tierra, fuerzas con las que tú podías interactuar, a veces dándoles ofrendas físicas violentas. Al fusionarse esto con el catolicismo español, pues esa interacción se demoniza. Claro, se convierte en un rito satánico a ojos de la Iglesia. Eso es. El diablo mesoamericano no es un concepto abstracto que solo te tienta en la mente. Es una entidad física que está anclada a lugares súper específicos y que encima te exige rituales táctiles y temporales precisos, como esto de las 12 campanadas. Pues esa tangibilidad, esa cosa tan física del folclore, nos lleva directos a la siguiente capa del análisis. Porque hasta ahora hemos hablado de mal puro, ¿no? De demonios o de castigos infernales. Ujú, sí. Pero las fuentes revelan que no solo la oscuridad más pura camina por las calles, o sea, el propio fervor religioso, la culpa colectiva de la gente y el luto parecen tener un peso tan inmenso que dejan ecos. Ecos en el propio espacio, ¿sí? Es como si, no sé, propusiéramos la analogía de una grabación de audio que se ha quedado atascada en un bucle eterno. Qué buena imagen. Claro, es que la devoción de las generaciones pasadas fue tan intensa que la propia ciudad parece haber grabado la energía de las procesiones y cuando llega el Viernes Santo de cada año, pues la ciudad le da al play de forma automática. Y la marcha se reproduce sola. Exactamente. Se reproduce sin importar que quienes participaban en ella lleven siglos muertos. Y esa inercia espiritual de la que hablas está, pero perfectamente documentada en otro relato guatemalteco, el de los penitentes de la recolección. Uy, sí, esta historia me puso los pelos de punta al leer las fuentes. Es que es muy inquietante. Está ambientada antes del devastador terremoto de 1917. Y el protagonista es un chaval, un joven llamado Luis, que, bueno, ignora por completo la advertencia tácita de que los vivos no deben transitar de madrugada por ciertas calles. Siempre hay alguien que no hace caso. Tal cual. Y él sale a presenciar lo que cree que es una procesión de Semana Santa normal y corriente. Pero claro, lo que se encuentra es una comitiva enorme de encapuchados que desfilan en un silencio absoluto, sepulcral. Solo interrumpido por unos murmullos, ¿no? Como rezos raros. Eso es, murmullos en un idioma incomprensible. Y aquí viene lo fuerte. Durante el paso de la procesión, uno de los encapuchados se detiene un segundo y le entrega a Luis una vela encendida para que la sostenga. Vale, hasta ahí todo medianamente normal en una procesión. Sí, pero al amanecer, cuando Luis ya revisa el objeto a la luz del día, pues descubre con horror que lo que ha estado sosteniendo toda la santa noche no es una vela de cera, Madre mía. es un hueso humano. Un hueso humano, o sea, un fémur o una tibia entregada en la mano por un espectro. Y ojo que para mí el verdadero terror de esta historia llega la noche siguiente. Cuando intenta devolverlo. Claro, cuando el pobre joven, desesperado y muerto de miedo, intenta salir a devolver el hueso a la procesión fantasma y desaparece sin dejar ningún tipo de rastro. Literalmente se lo traga la tierra. O la procesión. Es que esa transformación de la vela al hueso es de un simbolismo arrollador. Y fíjate que es una inversión macabra, otra vez, de la liturgia oficial. O sea, en cualquier procesión católica que se precie, la vela encendida es la luz de la fe, ¿no? Es lo que te guía entre las tinieblas. Claro. Pues al convertirse en un hueso humano justo cuando sale el sol, el mito lo que te está revelando es que esa procesión no pertenece a la vigilia de la gente viva, sino que es simplemente la inercia de los muertos. Subraya esa separación tajante, ese muro que debe existir entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Efectivamente. Sin embargo, hay ocasiones puntuales en las que estas procesiones fantasmales, digamos que trascienden el castigo individual o el susto y se convierten en todo un acto colectivo de resistencia civil. Anda. Sí,
El caso del espanto entierro de Santa Catalina es, vamos, fundamental para entender esta otra vertiente. Ah, cierto, cierto. Este es el caso donde hay una prohibición gubernamental de por medio, ¿verdad? Exactamente. Hay que situarse en el siglo XIX. Guatemala atravesó unos periodos de fuertes reformas liberales, de corte muy anticlerical. Y en uno de esos momentos tensos, el gobierno prohibió por decreto oficial que la procesión del Señor Sepultado saliera a las O calles. sea, por ley se acabó el ritual. La legalidad humana dictó que la procesión se cancelaba, punto. Sin embargo, Siempre hay un sin embargo en estas historias. claro, la tradición oral recoge que ese mismo Viernes Santo por la noche, los vecinos de los barrios de alrededor empezaron a escuchar claramente los redobles de tambor. Ostras. Empezaron a escuchar marchas fúnebres invisibles y los pasos arrastrados por las calles adoquinadas de los cucuruchos. Que los cucuruchos es como se conoce allí a los devotos que cargan las andas, para quien no lo sepa. Eso es. O sea, imagínate la escena. El gobierno había logrado confinar a los vivos en sus casas por miedo a represalias, pero no tenía ninguna jurisdicción sobre los muertos. ¡Qué barbaridad! O sea, me parece una forma fascinante en la que el pueblo ya no utiliza el folclore y lo paranormal, en este caso, para procesar un choque político tremendo. Sí, es como una válvula de escape, ¿verdad? Total. La narrativa popular al final dictamina que su identidad y su fervor son tan antiguos y tan inquebrantables que pasan por encima de cualquier decreto ley del político de turno. Es que es literalmente una protesta en formato de historia de fantasmas. Ahí le has dado. No se puede explicar mejor. Pero bueno, alejándonos un poco de estas multitudes invisibles y de las protestas, los archivos de los que hablábamos al principio también nos dirigen la mirada hacia unas entidades que son mucho más solitarias. Sí, los espectros individuales. Porque hay un tipo de loto muy personal, de penitencia individual, que inunda la Semana Santa en todas estas zonas. Y el ejemplo perfecto es lo que ocurre con el relato de la Dama de los Siete Sagrarios. Buf, es que esta leyenda urbana, que es ya un clásico, cambia completamente el tono de nuestro análisis de hoy. O sea, nos alejamos de repente del terror punitivo, del castigo, para adentrarnos de lleno en la melancolía del duelo inconcluso. Sí, es una historia mucho más triste que terrorífica en el fondo. Los documentos la sitúan invariablemente en la noche del Jueves Santo, y siempre cerca de los linderos de un cementerio. Resulta que un cochero, que conduce un antiguo carruaje de caballos, un landó, pues es detenido por una mujer vestida rigurosamente de luto. De negro entero y con el rostro cubierto por un velo, ¿no? Exacto, no se le ve la cara. La mujer le solicita sus servicios para realizar la tradicional visita a los 7 sagrarios, que, para quien nos escuche y no lo sepa, es un recorrido de oración por 7 iglesias distintas de la ciudad. Una tradición súper arraigada en Jueves Santo, ¿sí? Pues tras un trayecto silencioso y súper fúnebre, al llegar ya a su último destino, la mujer le entrega al cochero una cadena de oro maravillosa como garantía de pago. Y le proporciona una dirección física para que el buen hombre acuda al día siguiente a cobrar el importe del viaje. Vale, y claro, ¿cuándo va a cobrar? Como dicta el arquetipo de estas narraciones de fantasmas urbanos, pues al presentarse en la casa indicada, sale la familia, y los familiares le informan, justo al ver la joya, que la dueña, una tal Adriana Mercedes, Ay, pobre hombre, el cochero. le dicen que la dueña falleció exactamente hace un año. Los pelos de punta, de verdad. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto a un nivel más profundo? Porque aquí hay un contraste inmenso con todas las historias anteriores del diablo y los castigos. Claro, cambia el paradigma. Y mira, se me ocurre enlazarlo con lo de Michoacán. Concretamente en Acuicio del Canje, que los registros de allí señalan que exclusivamente durante las representaciones teatrales de la Última Cena y la Crucifixión aparecen de repente dentro de ciertas casas antiguas unas figuras, a ver, aterradoras. Sí, el jinete y el de las cadenas. Exacto. Un jinete sin cabeza y un hombre arrastrando pesadas cadenas. Y los dos van cubiertos de sangre y vestidos de negro. Pero la observación clave aquí, o al menos lo que a mí me llama muchísimo la atención, es que ninguno de estos fantasmas intenta atacar o asustar a los vivos. Para nada. Ni la dama de los sagrarios, ni el hombre de las cadenas, ni el jinete sin cabeza. Simplemente transitan. Es como si estuvieran envueltos en su propio dolor, ignorando a la gente viva. Y esto, fíjate, esto plantea una pregunta importante. ¿Para qué están ahí? Esta observación nos lleva directo al corazón de la función que tienen estos espectros dentro del ecosistema del folclore. A ver, explícanos eso. En la doctrina teológica más estricta, estas entidades representan a las famosas almas en pena,
que son individuos que fallecieron sin llegar a recibir la absolución completa de sus pecados. O sea, gente que se quedó a medias y está en el purgatorio, no. Eso es, habita en ese estado intermedio de purificación. Entonces, lo que propone el imaginario mesoamericano es que estas almas aprovechan el inmenso flujo de energía espiritual que hay en el ambiente y ese luto colectivo y, sobre todo, esa ventana de vulnerabilidad de la Semana Santa que comentábamos al principio. Claro. Aprovechan que el diablo anda suelto, pero también que hay una apertura celestial para completar su redención. Efectivamente, la sangre que llevan encima, las pesadas cadenas, las vestiduras de luto, todo eso no son disfraces de Halloween para aterrorizar al personal. No es para asustar. Son las manifestaciones físicas y tangibles del peso real de su culpa. Salen a caminar en silencio junto a nosotros, junto a los vivos, simplemente para realizar una penitencia que dejaron inconclusa en vida. Resulta hipnótico, de verdad, ver cómo todas las piezas de esta cosmovisión encajan con tantísima precisión. Sí, es un puzzle perfecto. Es que a lo largo de esta inmersión que hemos hecho hoy en las crónicas, yo creo que queda clarísimo que el folclore mesoamericano rechaza de plano la idea de una Semana Santa aséptica o puramente luminosa y feliz. No es solo flores y procesiones bonitas. Exacto. No se procesa simplemente como la celebración de una resurrección futura. Se percibe y se vive como un periodo profundamente polarizado y, sobre todo, súper peligroso. Sí. La muerte de la figura divina desequilibra por completo la balanza de la realidad. Y esto permite la entrada de demonios que exigen, como decíamos, burocracias oscuras. Y activa esos castigos inmediatos para los que se atreven a transgredir la norma, como la sirena. Eso es. Pero al mismo tiempo, fíjate qué dualidad. Ofrece una vía de gracia para que estas almas en pena busquen por fin su expiación final. Y comprender esta dualidad tan marcada es absolutamente vital para apreciar la complejidad de toda la cultura popular. Totalmente de acuerdo. Es que las festividades en estas regiones no se viven exclusivamente desde el dogma oficial, aburrido, que se dicta desde los púlpitos, se viven desde una experiencia visceral y humana. Una experiencia que al final amalgama el fervor más incondicional, la fe más absoluta, con el terror más primario a lo desconocido y al castigo. Claro. La ciudad, los pueblos, durante esos días concretos se convierten en un escenario literal. Un escenario físico donde la sociedad proyecta en las paredes y en las calles sus culpas históricas, sus miedos a la condena eterna y, su esperanza de salvación. Es fascinante, de verdad. Sin embargo, y para cerrar este análisis a fondo con, digamos, la perspectiva completa que nos ofrecen las fuentes... Ay, tienes un as en la manga, ¿no? Sí. Hay un último relato que me encantaría mencionar. Un relato que demuestra que no solo los demonios, los fantasmas y los seres humanos reaccionan a esta brecha cósmica de la que venimos hablando todo el rato. Ah, ¿no? ¿Quién más reacciona? Pues la propia naturaleza. Esa misma naturaleza que antes vimos actuar como un verdugo implacable en el río de la joven sirena, pues también es capaz de asumir un papel supercompasivo. Ah, claro. Te refieres a la tradición oral esta preciosa del milagro, ¿no? Me refiero a la leyenda conocida como el milagro de la jacaranda, efectivamente. Cuenta, ¿qué detalla exactamente esa crónica? Porque es un giro, completamente inesperado frente a toda esta oscuridad que hemos tratado. Ya te digo. Pues mira, el relato sitúa la acción hace ya muchas décadas y cuenta que, durante el paso de una procesión de Viernes Santo bastante modesta en un pueblo, pues se vieron sorprendidos por una lluvia torrencial, un aguacero de estos que no te esperas. Una tormenta en pleno desfile, madre mía. Eso es. Y en un intento desesperado de los vecinos por proteger del agua a la talla de madera de la imagen de Cristo, pues los devotos decidieron resguardarla bajo el único elemento físico que tenían disponible en la calle. ¿Qué era? Que era un gran árbol seco, o sea, un tronco completamente muerto que llevaba años y años sin dar ni una sola hoja. Vale, un árbol marchito. Pues la leyenda cuenta que, milagrosamente, al amainar la tormenta y cuando la gente ya se preparaba para sacar la imagen y continuar la marcha, miraron hacia arriba y aquel árbol muerto había reverdecido por completo en cuestión de minutos. ¡Ostras! En pleno Viernes Santo. En pleno Viernes Santo. Y no solo eso, que ya es increíble, sino que se había cubierto por entero de una explosión espectacular de flores lilas. Unas flores que comenzaron a caer súper suavemente, formando como una especie de alfombra natural de luto y de protección sobre la imagen de Cristo. ¡Uf!
Qué maravilla de imagen visual. Y ese color lila, además. Claro, el morado, que es el tono universal de la penitencia y el luto en todas estas tradiciones religiosas. ¿Todo encaja? Todo encaja, sí. Es que es asombroso cómo el entorno físico deja de ser, en este caso, una fuerza destructiva o castigadora y se convierte de pronto en una entidad viva. Una entidad que también siente el dolor de esa fecha concreta y que se viste literalmente de luto para resguardar lo que es sagrado. Es poesía pura. Es poesía. Es un teatro cósmico fascinante que ocurre, literalmente, en las propias calles de la ciudad. Y yo creo que esto, para quien nos está escuchando, obliga a replantearse un poco esa imagen inicial que dimos de unas calles vacías, aterradoras, llenas de demonios y pactos, ¿no? Sí, te cambia la perspectiva. Es cierto que todos los archivos que hemos repasado nos muestran una Semana Santa donde la protección divina parece desvanecerse, unos días donde los espectros caminan por inercia y donde entidades milenarias aguardan en cada cruce de caminos. Eso está ahí, por supuesto. Sí, el peligro es real según el folclore, pero tal vez, no sé, tal vez para quien se encuentre caminando por allí en la quietud y el frío de la madrugada, pues saber que la propia naturaleza es capaz de hacer florecer de la nada un árbol seco para ofrecerte refugio, sea el mayor de los consuelos. Desde luego que sí. Un pensamiento intrigante para guardar en la memoria. Totalmente. Un pensamiento para morder y reflexionar la próxima vez que el calendario marque la llegada de estos días que son al fin y al cabo tan sagrados como profundamente oscuros. Y con esta imagen de la jacaranda floreciendo, nos despedimos por hoy.